En el Dynamics de hoy os dejamos una entrevista con el doctor Hans Super, professor de la Universitat de Barcelona i investigador en la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. El doctor Super también es cofundador de la empresa BrainGate, que se fundó en Mataró hace ya algunos años y que se dedica a crear y desarrollar softwares para tratar e identificar algunas patologías mentales como el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En los últimos tiempos, BrainGate también está desarrollando estudios muy interesantes para tratar e identificar el autismo y el Alzheimer. Os dejamos con el doctor Hans Super. Vale, pues empezamos. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es Sí. ¿cuál es el camino que sigue una persona joven o un estudiante para decidir que quiere investigar y quiere, bueno, descubrir cosas que ayuden a mejorar la salud de las personas? ¿Cuál es el camino? Sí, Eh, bueno, en mi caso, yo soy científico, entonces mi camino ha sido ir a la universidad, estudiar, hacer el doctorado y entonces entrar en una carrera científica como investigador. Eso es lo típico. Eh, entonces es intentar llegar a una universidad, entrar, buscar lo que quieras, porque eso es, yo creo que lo más importante es que saber lo que te gusta hacer y intentar conseguirlo. Yo creo que lo más difícil es saber lo que quieras. Y luego una vez que lo sepas, pues ya es ir por ello. Entonces es estudiar, buscar luego después de la carrera un laboratorio donde puedes hacer el doctorado, que sea un doctorado, sobre todo yo creo para los españoles, un doctorado, un laboratorio fuera de España. Para españoles dominar bien el inglés y entonces ya, bueno, continuar con investigar. Y luego, si quieres, en este sentido, puedes quedarte en la investigación o hacer investigación aplicada o incluso ir a digamos, el mundo de empresarios y trabajar para una empresa. y Hans, ¿qué es lo que te motiva a ti a investigar y descubrir cosas? ¿Cuál es la energía esa que te motiva a investigar y descubrir cosas? Bueno, te lo explico un poco corto, porque yo, cuando yo tenía, yo qué sé, 16, 17, bueno, un poco más, digamos 20 años, yo no sabía qué hacer. Entonces, al final pensé que quiero algo que quiero hacer con mi vida. Entonces tenía, bueno, la opción, pues, por hacer todo, y que me gusta saber es saber cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es el órgano que nos hace que somos al final, ¿no? Es el que da nuestra cognición, pero también nuestros sentimientos y la percepción, nos da todo. Entonces, y es un órgano muy complicado y aún no sabemos cómo funciona. Y la idea que tenía en ese, todavía tengo, pero bueno, es si lo sabemos cómo funciona, lo podemos simular, replicar en ordenadores y así tenemos programas o robots que tienen la misma capacidad o incluso más de cognición que los humanos. ¿Vale? Y esto nos ayudaría mucho en este mundo, ¿no? Si tenemos robots que tienen la misma percepción y sentimiento que nosotros, la interacción va mucho más fluido. Y entonces fui a estudiar biología porque pensaba, bueno, hay que saber primero cómo funciona. Luego hice una tesis aquí en España y luego volví aquí otra vez con ICREA, que es el Instituto Catalán de Recerca de Estudios Avanzados. Con el contacto que con ellos me fui a trabajar en la Universidad de Barcelona. Entonces ahora lo que hago es
estudiar el cerebro, hacer modelos computacionales para simular, digamos, el proceso neuronal, los procesos neurobiológicos. Pero hizo también, aparte de eso, hizo también experimentos psicológicos, digamos, neuropsíquicos, y utilizamos el método de rastreador ocular, digamos en inglés será eye tracking. ¿Y por qué? Porque los ojos, digamos, nuestros ojos son sensores, bueno, es poco más que solamente un sensor, pero es donde entra la luz y que el cerebro procesa esta información y que nos da nuestra percepción, ¿no? La idea que percibimos al mundo. Y interactuamos con el mundo visual con movimientos oculares. Entonces esto es el output. Entonces hay el input, que es la información visual, hay el cerebro que lo procesa y el output del procesamiento del cerebro en movimientos oculares. Entonces hay que, con dispositivos que miden, registran ese output, esos movimientos oculares, entonces podemos, por un lado, controlar la entrada, el input de la información al cerebro, podemos medir el output de este cerebro y entonces podemos inferir cómo ha procesado esa información y cómo funciona el cerebro. Vale. Y por eso hacemos esos tipos de estudios. Y lo que descubrimos hace ya bastante tiempo es que hay un movimiento pequeño que no se ha descrito hasta ahora, que es movimiento ocular de los ojos, de ambos ojos, que es necesario para que el cerebro pueda procesar la información visual, sensorial, a un nivel, digamos, más cognitivo. Entonces, pues, para ser consciente de lo que estás mirando, para poder prestar atención a lo que estás mirando, a poder memorizar a lo que estás mirando. Entonces, ese movimiento pues lo descubrimos, vimos que en niños con TDAH, que es el trastorno de atención y hiperactividad, sí. Con estos niños medimos ese movimiento también, el movimiento ocular, y vimos que lo tiene alterado. Entonces es una manera para saber si una persona tiene un problema cognitivo, en este caso atención, o no. Entonces fundamos la empresa BrainGaze para digamos, aplicar este método a productos para el servicio de salud mental. Vale. Y un poco, ¿cuál ha sido el proceso para desarrollar los softwares de BrainGaze? ¿Qué necesidades veíais que tenían los pacientes y que habéis intentado, que habéis conseguido crear? Sí, bueno, primero porque era lo más lógico y claro que todavía somos el único laboratorio en el mundo que estamos investigando esto. Lo descubrimos en el contexto de la atención, entonces primero hicimos miramos en niños con TDAH para saber si lo tiene alterado, lo vimos que lo tiene alterado, hicimos un estudio clínico, buscamos hospitales para la colaboración. Hemos hecho el primer estudio de validación clínica con el hospital de Mataró, con Josep Cañete, que es el cap de la salud mental en el hospital de Mataró. Hicimos un estudio, y también Paloma Varela. Entonces, con ellos demostramos que los niños lo tiene este movimiento ocular alterado, y montamos en la empresa. La empresa, entonces, con subvenciones y dinero de los inversores, hicimos un software, una plataforma que produce, como que hace ese videojuego, porque se hace un videojuego, una tarea, más que nada, no es una tarea de atención. Durante la tarea de atención captamos con un rastreador ocular, que es un dispositivo, captamos los movimientos oculares, entonces medimos con
inteligencia artificial, hacemos la clasificación y generamos un informe para un clínico. Entonces, lo que ofrecemos a los clínicos, los psiquiatras, psicólogos, un método objetivo para medir estos trastornos de TDAH. Porque por ahora el diagnóstico de trastornos mentales es muy subjetivo, depende mucho de la experiencia del profesional, y es por síntomas. Miras preguntas, digamos, te mueves mucho, puedes quedarte callado, estas cosas. Entonces, si cumplas un criterio, pues tienes TDAH, si no, pues no tienes TDAH. Pero no es muy preciso y además es muy costoso en el tiempo. Y con nuestro biomarcador, pues lo podemos medir en 15 minutos y además objetivamente. Y por un lado hemos hecho TDAH, ahora hemos ampliado también a autismo, y recientemente hemos hecho también con Hospital de Sanitas en Barcelona. Hicimos también un estudio, pero para Alzheimer, para saber si con el mismo método podemos detectar pacientes si tienen Alzheimer o no, o al menos incluso un estado antes de Alzheimer, porque el Alzheimer tiene diferentes estados. Entonces hay un estado pre-Alzheimer, digamos, y hemos visto que podemos detectar ya a ese nivel, ese estado pre-Alzheimer, podemos saber ya si hay demencias o no, y si va a producir Alzheimer o no. O sea que con el autismo y el Alzheimer está teniendo también buenos resultados. ¿Estáis satisfechos? Sí. Lo hemos para el TDAH, es para niños y adultos. El autismo estamos ahora haciendo el modelo, pero pinta, digamos, bien, ¿no? Y el Alzheimer ya hemos hecho la clasificación, ya tenemos el modelo, ya estamos integrándolo en nuestra plataforma. Y aparte de esto, porque ahora es como un diagnóstico, medimos el movimiento ocular, si está alterado o no alterado, pero en la universidad hemos visto que ese movimiento forma parte, digamos, del circuito atencional, ¿no? Que es necesario, que no es solamente un output y ya está, no, realmente es un elemento esencial del proceso de la información a un nivel atencional. Y es justo ese movimiento que falla en estos niños. Entonces, lo que hemos hecho es un estudio de terapia, es un juego interactivo que se controla con la mirada, donde no se juega con el ratón o con un joystick o estos mandos, pero hay un rastreador ocular. Entonces, con tus ojos vas captando dianas o, juegas el juego. Y hemos visto que en un estudio que si juegas el juego con la mirada, pues mejoras la atención en niños con TDAH y dislexia. Y si juegas el mismo juego pero con el ratón, pues no mejoras en atención. Entonces ahora lo hemos puesto en el mercado, lo hemos, digamos, convertido en un producto comercial para psiquiatras, psicólogos, que lo pueden ofrecer a sus clientes, a sus pacientes. Y aparte de esto, porque necesitamos un rastreador ocular, que es un hardware, ahora hemos hecho que funciona con la cámara web de un portátil. Entonces, la cámara web de portátil te capta la mirada, entonces, habilitando el vídeo, digamos, de webcam, podemos saber dónde está mirando, y así solamente hace falta bajar el software, el juego, para poder jugar sin, digamos, tener que comprar el eye tracker, el hardware. Entonces, la idea es que los niños jueguen en casa durante un tiempo corto, 5 minutos, 10 minutos, un par de veces a la semana, durante unos meses, y así mejorando su capacidad atencional. Y sobre todo está destinado a niños con problemas de atención, niños de TDAH, pero también
niños con dislexia o problemas de aprendizaje. Vale, porque doctor, esto que me comentaba de un poco de objetivizar los diagnósticos es un poco la siguiente fase en la que las investigaciones que hacéis desde el sector pues tienen que tirar, ¿no? Ahora quizá el tema de la salud mental se guía mucho por los conocimientos de cada psiquiatra, cada psicólogo que trata a un paciente, pero no hay tampoco muchas herramientas objetivas de diagnóstico, creo yo. No hay. Lo que yo sepa, hay, digamos, digamos, hay algunos que, digamos, son objetivos, pero no son biomarcadores. Lo que hacen es, digamos, medir los síntomas de un niño. Entonces lo cuantifican, lo miden cuánto hay. Entonces, en ese sentido, es objetivo, porque mides estás midiendo la cantidad de síntomas que tiene un niño, y si tiene muchos, digamos, puedes decir es TDAH, si no, pues no es TDAH. Lo que pasa es que estos síntomas, primero son síntomas que ya es la enfermedad ya se ha desarrollado, quiero decir que ya ha sido el diagnóstico bastante tarde, digamos, en la evaluación de la enfermedad, del trastorno. Uh-huh. Y además está basado en síntomas que ya han visto que síntomas no es una manera precisa para detectar trastornos mentales, porque esto es basado en cómo comporta un niño, si está muy movido, no está muy movido, si escucha, no escucha, y si a priori estos criterios son malos, si cuantificas estos criterios, tampoco no te va a mejorar mucho. Pero en ese sentido son objetivos. Entonces existe algo, pero no es, digamos, no es tan preciso. El nuestro es, digamos, se puede definir como un biomarcador. Vale. Y en relación al Alzheimer, que bueno, que por desgracia es una enfermedad que se puede ralentizar pero no curar, digamos, la investigación quizás serviría para, bueno, que hay avances científicos en este sentido que se han visto en la ciencia, a ver cómo te explico, que hay que se puede tratar, en principio se puede tratar, mejorar el Alzheimer, no solamente hacerlo más lento. Que hay si se produce una cierta actividad en el cerebro, uh-huh. Esa actividad en el cerebro que lo que hace es causar unos procesos bioquímicos que elimina los plaques de amyloid, y que es la causa, digamos, de Alzheimer, y que regenera las neuronas y las conexiones, y por lo tanto también mejora la cognición. Esto lo han visto en animales y lo han visto también los primeros indicios también en humanos. Lo que pasa es la pregunta es cómo producir esa actividad específica en humanos, porque no es evidente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, con los videojuegos que tenemos, podemos inducir esta actividad neuronal en el cerebro. ¿Por qué? Porque los movimientos oculares controlan una región en el cerebro que es el origen de Alzheimer. El Alzheimer origen en una parte del cerebro, digamos, muy profundo, y digamos, el inicio de todo Alzheimer, y esta región está controlada por los movimientos oculares. Y han visto también que esta actividad, los movimientos oculares producen una actividad que es necesaria para cambiar esos procesos bioquímicas que causan el Alzheimer. Entonces ahora lo que queremos hacer
es iniciar un estudio clínico en pacientes con Alzheimer, para que jueguen durante un tiempo corto, 1 semana, 2 semanas, un videojuego durante 10-15 minutos, para ver si realmente nuestra hipótesis es verdad o no. Entonces ahora quizás lo puedes poner por esto te agradecería si puedes poner en el artículo que estamos buscando pacientes con Alzheimer en un estado inicial, digamos, que no son muy avanzados, pero son inicial, porque necesitamos unos pacientes para hacer el estudio que ponemos un portátil en su casa y que pueden jugar en casa durante 2 semanas, digamos. Vale, no hay problema, perfecto, sí. Vale, porque yo he intentado, pues, porque claro, con el tema de COVID es muy difícil conseguir pacientes y claro, y no necesitamos hacer contacto con ellos, simplemente instalar o dejar el equipo en su casa para que ellos puedan jugar durante 1 o 2 semanas. Digamos, la principal misión, digamos, de esta investigación sería comprobar si efectivamente con el videojuego se detecta el Alzheimer en una fase muy prematura, ¿no? No, la idea es si podemos tratar Alzheimer. Vale. Si podemos con el videojuego, podemos inducir esa actividad que limpia las placas amyloid que causa la demencia, el Alzheimer. Si podemos con los videojuegos producir esa actividad y por lo tanto tratar el Alzheimer, restaurar, digamos, los procesos cognitivos y entonces porque el otro ya está. En principio ya está el diagnóstico que hacemos también por los mismos por el medir movimientos oculares con una tarea de 5 minutos, pero esto es, digamos, para el diagnóstico, pero esto en principio hemos ya, digamos, clínicamente validado, aunque siempre queremos hacer más estudios, pero ya en principio ya está validado con el Hospital de Sanitas en Barcelona, pero ahora queremos hacer un piloto, digamos, para saber si realmente es verdad, si podemos tratar Alzheimer con ese videojuego interactivo, y si vemos evidencias que es así, pues hacemos un estudio clínico más grande, ¿vale? Pero necesitamos primero realmente tener evidencias que funcionan, porque evidencias en animales y en otros estudios humanos sí vemos que funciona. Pero queremos ver nosotros que también funciona con nuestro juego. Vale, ya para terminar, no me deja de ser curioso, sorprender que en un momento quizá en el que pues muchos padres, ¿no?, pues se preocupan mucho por los videojuegos, la cantidad de horas de juego que juegan sus hijos, pues que aparezcan, pues cosas como esta que de alguna manera ayuden a la salud de los propios niños o de cualquier enfermo, ¿no? Es como curioso y muy divertido a la vez. Sí, bueno, que primero que los videojuegos no son tan mal como pensamos, ¿vale? Que es más el videojuego en sí incluso ayuda en prestar atención y tal. Entonces, incluso puede ser algo bueno. Lo que pasa es jugar mucho. Esto puede, pues nada, que dejas de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, si tiene esto como consecuencia, entonces es una consecuencia mala. Pero en principio jugar videojuegos no es malo. Quizás jugar mucho, si no, como todo, si haces demasiado no es bueno. Exagerado no es bueno. Y nuestros videojuegos, la idea es que no vas a jugar horas y horas, son juegos 10 minutos. Claro. Quizás 3 veces a la semana, pero tampoco no tanto. Y tampoco no son tan divertidos que quieres jugar horas y horas. Son chulos, pero no es como Fortnite o estos juegos que son muy
muy interesantes. Esos juegos son divertidos, pero no te toman tanto. Son 10 minutos y ya está bien.